Buenas tardes. A continuación hablaremos del desarrollo de 3 preguntas referentes a la lectura que se denomina Lecciones aprendidas del movimiento social feminista para la reflexión de la intervención en el trabajo social. Nuestro grupo de presentación está conformado por Dayana Vargas, María Tique y quien les habla, Carolina Ciro. A continuación daremos apertura con la primera pregunta que estará a cargo de Dayana Vargas. Dayana, cuéntanos qué crítica se hace al paradigma del estructural funcionalismo en las ciencias sociales. Claro que sí, Caro. Mira, una crítica al paradigma del estructural funcionalismo es que presta poca atención a los conflictos y desigualdades sociales, así como a los cambios sociales y a la diversidad cultural. De igual manera, centraba su atención en los mecanismos de integración social que unifican, cohesionan y equilibran el comportamiento de los sujetos dentro del sistema social. A partir de esta visión, la acción social era considerada como disfuncional, puesto que desequilibraba el orden del sistema y lo ponía en cuestión, por lo que tales comportamientos debían ser controlados desde la represión, la reintegración o la adaptación de la conducta de los sujetos al sistema. Gracias, Dayana. Continuamos con la pregunta número 2. María, ¿cuál es uno de los principales objetivos de incorporar la perspectiva feminista en la intervención profesional según el texto? Bueno, Carolina, en la lectura se encontraron los siguientes objetivos. En primer lugar, tenemos indagar sobre la reivindicación de los derechos humanos. En segundo lugar, tenemos desarrollar la construcción de sociedades verdaderamente democráticas para hombres y mujeres. Teniendo en cuenta lo anterior, el movimiento feminista se ha enfocado en generar acciones profesionales y propuestas que visibilicen las condiciones de subordinación y marginación de las mujeres. Además, elaboran políticas públicas en pro de la superación de las condiciones de desigualdad. También buscan alejar la visión tradicional, maternalista, positivista, funcionalista y asimismo tienen en cuenta las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas que la rodean. Por último, la formación desde una perspectiva feminista debe llevar a los profesionales a reconfigurar la intervención como un pensar y un actuar reflexivo, que genere cambios sociales y aporte a la construcción de una ciudadanía social portadora de derechos y a la configuración de relaciones más igualitarias y equitativas entre los géneros. Gracias, María. Ahora, Dayana, cuéntanos qué sentido político crítico brinda el feminismo a la protección y la disciplina del trabajo social. Claro que sí, mira, el feminismo comparte con el trabajo social el deseo de construir una sociedad verdaderamente democrática, justa y digna para hombres y mujeres, que deben ser entendidos como iguales en sus diferencias y diversidad. El feminismo da entonces un significado político crítico a la profesión y a la disciplina, lo que lleva al cuestionamiento y análisis en la realidad social de las prácticas sociales, políticas e ideológicas que sustentan todo tipo de dominación, especialmente aquellos basados en el género, lo que conduce inevitablemente a la formación de trabajadores sociales. Dayana, ahora cuéntanos qué implica la autonomía según la redefinición feminista en el trabajo social. Claro que sí, Carolina. Mira, la autonomía se define como la posibilidad de autodeterminación, íntimamente relacionado con la necesidad de dignidad, especialmente para las mujeres, inherente a la ruptura con el estado de tutela al que estaban sometidas en diversos ámbitos de la sociedad. Esto implica reconocer las opresiones existentes como aquellas actitudes o comportamientos que se generan por las diferencias que existen entre las personas y que colocan a unas en desventaja respecto de otras, negando sus capacidades y potencialidades para ser y existir en paz, incluso su subjetividad entendida como los modos de actuar, pensar y sentir a partir de los cuales se organizan los individuos
que constituyen y construyen la sociedad, la historia y la identidad que remite al ser y su semejanza, su diferencia, su posesión y su carencia. Gracias, Dayana. Ahora seguimos con la pregunta número 5 a cargo de María Tique. ¿Cuál es uno de los postulados fundamentales de la teoría de género en el trabajo social? Bueno, Carolina, consideramos como un postulado fundamental la incorporación de la teoría de género, el análisis de la división sexual del trabajo y una reflexión de estos elementos para repensar la identidad profesional. De acuerdo a este postulado, el trabajo social debe ampliar su mirada para reconocer diversas realidades y cuestionar de manera crítica los roles de géneros asignados socioculturalmente, para evitar reproducir comportamientos heteronormativos en las relaciones humanas. Para ello, es imprescindible desnaturalizar e interpelar las pautas de socialización y relación entre los seres humanos. También, la profesión y disciplina del trabajo social se ve permeada por la división sexual de roles y la asignación de espacios según géneros, lo que explica de cierta manera que la práctica profesional ejercida para hombres tenga un mayor estatus y un valor que la ejercida por las mujeres, aun cuando estas últimas forman la mayor parte de la composición social de la profesión. Gracias, María. Ahora continuamos con la pregunta número 6. ¿Por qué es importante el análisis de contexto como ejercicio del devalamiento en el trabajo social? Este tipo de análisis, su objetivo principal es la identificación del sistema patriarcal, minimizando a la mujer, reduciéndola a la labor del hogar, tomándose él como vocero del hogar y de las instituciones laborales. La diferencia sexual no nos debe limitar en los roles de la vida diaria. Por el contrario, es un ente de racionalismo de entender y comprender los derechos que tenemos, no solo como ciudadanos sociales, sino como mujeres y madres de familia. Continuamos con la pregunta número 7. ¿Cuál es uno de los elementos ético-políticos clave para los procesos de intervención en el trabajo social desde una perspectiva feminista y cómo esto atañe a su profesión social? Finalmente, podemos concluir que los elementos ético-políticos mencionados anteriormente nos incita a la reflexión de por qué y para qué la intervención del trabajo social y con ella la intención, los valores y la equidad a partir de la cual esta profesión opera, dando como eje central los derechos humanos, el reconocimiento y la dignidad humana. Podemos aludir que los elementos de intervención ético-políticos y contextuales van de la mano a la construcción de un proyecto profesional con mira a la reivindicación de la dignidad humana, justicia social, desconstruir discursos patriarcales que limitan las sociedades, culturas y que nos limitan a relacionarnos directa e inequitativamente, que no contribuyen a la igualdad del hombre y la mujer. La intervención feminista se reconceptualiza lejos de la visión tradicional, reflexionando en los problemas de las mujeres como sujetos sociales, determina que se debe dar manejo del problema y no de la persona, a lo cual se atribuye primero su círculo social, político, cultural y económico que lo rodea. Bueno, gracias a todos por estar aquí presentes, gracias al público, gracias a ustedes por la intervención y que tengan feliz día. Chao. Listo, muchachas. Tú. 20 segundos, ¿listo? Para que lo tengas en 20 segundos, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta. Buenas tardes.